Feliz salvo, fui ciego, mas no soy perdido yo, perdido me halló. Su gracia me enseñó a quien mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia en medio su amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, tu mano siempre me ayudó y me guiará al hogar. De mi maldad me liberó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia de su amor. De mi maldad me liberó. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Y cuánta bendición por siglos brillando este cual sol. Yo cantaré por siempre su amor que me salvó, que su amor que me salvó, y es su amor que me salvó. Amén. Vamos a darle fuertes palmas al Señor. Bienvenidos a la casa de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Pueden saludarse, aprovechen esta oportunidad de poder saludar los que han llegado, están llegando. Salude, bendiga a su hermano, dígale: Dios te bendiga. El santo desorden. Casi. Prende el otro, por favor. Prende. Uno. Ajá, ese, está bien. Perfecto. Amén, hermanos.
Amén. Damos gloria al Señor. Hoy es un día especial. Se está acoplando un poco. Bájale la ganancia del micrófono. Amén. Amén, hermanos. Vamos tomando asiento. Bájale el principal. Amén. Amén, mejor. Sí. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo sé que hace mucho que no se ven, no conversan, pero ya es tiempo de comenzar la siguiente parte de esta reunión. Así que, hermano, por favor, tomen su asiento. Lo invito a la pastora Maribel. Amén. Buenas noches, amada iglesia, ¿cómo están? Dale un fuerte aplauso al Cristo de la gloria, aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Es un placer poder estar aquí en la casa del Señor. No hay nada mejor que estar en su casa. Amén. Mejor es estar un día en su presencia que 1000 fuera de él. Amén. Y cuando estamos aquí congregados, solamente podemos exaltar su nombre, agradecer de esa gracia inmensurable que él nos ha otorgado. Podemos reconocer que Jehová es Dios y no hay otro como él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios, que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Así que estamos aquí contentos para seguir aprendiendo más de su palabra, porque su palabra es el manual que el Señor ha dejado para cada hijo de Dios, para que a través de ella nosotros podamos enriquecernos, podamos saborear de los dones que el Señor ha regalado a sus hijos, a su iglesia amada. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y Él ha derramado sus dones como a Él le ha placido. Y bueno, en esta noche tenemos el agrado de recibir al pastor Otoniel, al pastor Fabián Santillán y al pastor Pedro de República Dominicana. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor por estos hermosos dones que Dios ha puesto en sus corazones? Bien, voy a invitar a saludar primeramente al pastor Pedro. Adelante, pastor. Hoy nos va a traer la meditación de la palabra el pastor Otoniel Pardo. Amén. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Sí, adelante. Bueno. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Para mí es un placer estar nuevamente en esta congregación y ver a cada uno de ustedes. Esperamos que la gracia eterna de Dios siga con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gloria al Señor. Voy a invitar al pastor Fabián también. Acérquese, por favor, pastor. Bueno, hoy estamos reunidos tanto la iglesia de Márquez. Me dijeron que iban a venir todos, la mayoría. Pero bueno, estamos aquí los que el Señor ha puesto en su corazón.
Hermanos, buenas noches. Cristo Salvador Divino, buenas noches. Aleluya. Hermanos, vamos a celebrar esta noche. Vamos a celebrar a Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo están? Aleluya. Aleluya. ¿Saben, hermanos? Vamos a celebrar a Jesucristo. Aleluya. Él es un regalo de Dios para nosotros. Él está en ti. Él está aquí. Él está conmigo. Él es la gracia de Dios. Él es nuestro regalo. Él es la vida. Y a su nombre. ¿Saben, hermanos amados? La vida es un regalo de Dios. Amén. Así que vamos a celebrar esta noche. Estamos, Pastor Henry por ahí. Buenas noches. Su esposa, la pastora. Pastora Maribel, gracias. Después de años he venido aquí. Cristo Sanador Divino está creciendo. Amén. Está creciendo, va a estar en República Dominicana, va a estar por allá, en Haití, creo, ¿no, hermano? Por todas partes. Mira la juventud, adelante, adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, celebremos. La vida es un regalo de Dios. Disfruta. Gózate y alégrate. Y a su nombre. Y alguien dijo también, aleluya, la vida es bella. Viva la vida. Vivamos la vida. Y le damos también bienvenida al pastor Pedro. Él está allí, allá en Márquez, está conmigo, está hospedado. Ha sido un honor conocerlo. Alguna vez conversamos y esta noche tenemos la palabra de Dios, hermanos amados. Pastor Otoniel nos está predicando. Hoy voy a dar pase a él de una vez. Que venga adelante. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Bien. Los hermanos, si tienen conocimiento de la enseñanza que voy a dar, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, yo tengo un mensaje del cielo, hermanos, para ustedes. Yo quiero hablarles desde Dios. Voy a dejarse para adelante para ponerlo aquí. Vamos a... Miren, hermanos, la iglesia le pertenece al Señor. Amén. Entonces Dios quiere que las cosas se hagan en orden, se hagan desde su propósito y voluntad, desde su revelación. Sí, no voy a sentar, hermano, no está la silla. Entonces yo hace muchos años, hermanos, yo tomé la decisión de no jugar a la iglesia. Yo he venido aquí hace 20 años. Acá. Bueno, no sé si ha sido este local, exactamente, se mudaron, es el mismo lugar, ¿no? Wow, está maravilloso. Yo hemos venido con el pastor, no Esteban, sino con Jeff Yoto. Les cuento, hermanos, que cuando nosotros estábamos aquí, en esa época, esto era arena, las bancas eran de madera, las gallinas pasaban.
estábamos con el pastor Jeff Yoto aquí, un hermano americano, y estábamos adorando a Dios, estábamos cantando a Dios. Y yo me acuerdo de llorar a mi hermano Jeff. Él estaba llorando mientras adorábamos. Éramos unas 15, 20 personas adorando, cantando. El pastor Ever estaba tocando y cantando. Y estaba ministrando a Dios, cantando al Señor. Y Jeff estaba llorando. Y yo me acerco a él y lo abrazo y le digo: Jeff, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, me dice. Otoniel, me dice. Dios está aquí, me dice. Otoniel, él llorando, conmovido. Dios está aquí. Las gallinas pasando. Los niños ahí moviéndose. Estábamos cantando y él dice: Otoniel, Dios está aquí. Dios está aquí. Y esas palabras de él fueron conmovedoras e impactantes y levantaba la voz: Dios está aquí, Dios está aquí. Y comenzamos todos a conmovernos, porque la presencia de Dios estaba ahí, hermanos. En medio de un ambiente no lujoso, no cómodo, pero Dios estaba en medio de nosotros. Porque Dios estaba mirando nuestros corazones. Que estábamos adorando a Dios, que estábamos reconociendo su gracia, su amor, su misericordia. Lo estábamos adorando, hermanos. Dios ha bendecido con este lugar, con este local. Estamos mucho más cómodos, pero lo que no debe cambiar es nuestro corazón. Todo puede cambiar, menos nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que estar sensible y sencillo para Dios. Amén. Y yo les cuento, yo hace mucho tiempo, a mí no me interesa impresionar, que gritar, que aleluya, amén, hermano, sino eso es a veces una apariencia, porque veo que mucha gente que hace eso después está viviendo en una doble vida, en adulterio, en fornicación, en engaño, en mentiras, en falsedad, en hipocresías. Y eso no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es pureza, es santidad, hermanos. Es temor de Dios, es hacer las cosas correctas. Amén. Hacer las cosas con humildad, con sencillez. Y de eso quiero hablar. Quiero hablar de lo que es los modelos bíblicos del gobierno de la eclesía, de la iglesia. Son verdades que emanan de la Escritura. Que son los modelos que están en la palabra de Dios. No es un invento humano, no es lo que a uno se le ocurre, no es hacer las cosas a nuestra manera, es hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, yo, inclusive el tema me inspiró para escribir un pequeño libro. Escribí un libro. Los modelos bíblicos del gobierno eclesiástico, servicio, unidad y carácter en la Iglesia de Cristo. Últimamente yo estoy escribiendo varios libros y cuando me asignaron este tema, yo dije: voy a preparar, voy a estudiar, voy a preparar. Aleluya. Y ya escribí un librito ya. Ya se le daba a algunos pastores a través del PDF. Pero acá tengo un resumen de lo que he escrito aquí. Para explicar, hermanos, una cosa que tiene que quedar claro para nosotros es que la iglesia no nos pertenece a nosotros, es de Dios. Amén. Es de Dios. Y Dios designa, llama, levanta, señala, elige personas que puedan tomar autoridad, puedan guiar, dirigir al pueblo de Dios. Y siempre hemos reconocido en el pastor Ever, en su esposa, en este ministerio precioso que Dios ha levantado, una gracia divina. Yo siempre he mencionado esa gracia con la que Dios dotó a su siervo Ever para hacer la obra que hacía
en medio de las limitaciones humanas que él tenía. Pero Dios estaba con él. Dios lo respaldaba. Y ahí está su esposa con ese legado, sus hijos, ¿no? Y este fruto. Y también hermanos que nacieron y crecieron bajo sus lomos. Pero hay que mantener el mismo corazón. Amén. Gloria a Dios. El corazón de siervos. El deseo de hacer las cosas para Dios. No permitir que el orgullo, la soberbia, el capricho nos gobierne, sino que sea la sencillez, la humildad, la pureza, el deseo de servir lo que nos motive. Amén. Amén. Así que déjenme hacer una pequeña introducción. Escuche bien. Desde los primeros siglos de la historia cristiana, o sea, desde el inicio de la iglesia, el tema del gobierno eclesiástico ha sido motivo de estudio. O sea, no es que sencillamente se asumieron las cosas y se hicieron según los criterios humanos, no. Hubo gente que tuvo temor de Dios y que quiso saber, Señor, esta es tu iglesia, ¿cómo la administramos? ¿Cómo la dirigimos? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos? Al estilo de Salomón, que cuando supo que iba a pastorear a Israel después de su padre David, se postró delante de Dios, ofreció 1000 sacrificios, dice la palabra de Dios, y pidió a Dios diciendo, Señor, este pueblo es grande y yo no sé ni entrar ni salir, dame sabiduría, dame gracia para poder pastorear a este tu pueblo, Señor. Le pidió a Dios gracia y sabiduría. Ahora, Salomón era un hombre instruido, era el hijo del rey. Había sido preparado y capacitado en las letras y en la ciencia de la época. Y sin embargo, con toda esa capacidad humana, supo desde el corazón que debía depender de Dios, que debía pedir a Dios guía y dirección. Igual para con nosotros. No debemos ser pretenciosos, creídos y pensar que lo sabemos todo. Tenemos que depender de Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que pedir a Dios gracia y sabiduría. Y entonces ha habido gente que ha buscado, ha estudiado, ha reflexionado. Y a veces, esto ha sido motivo de tensión dentro del cuerpo de Cristo. Porque no se han sabido poner de acuerdo. No han sabido reconocer y aceptar las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos para usarlas para el servicio de la iglesia del Señor. Hay por lo menos 3 modelos escriturales que la Biblia muestra de cómo la iglesia debe ser gobernada, de cómo debe organizarse. 3 modelos claves: el modelo episcopal, el modelo presbiteriano y el modelo congregacional. Si usted va a la Escritura, usted va a encontrar que estos 3 tipos de gobiernos se manifestaron, operaron. Se dio lugar a cada uno de ellos para que en un determinado momento se manifestase. El episcopal, luego voy a explicar cómo funciona cada uno de ellos, y posiblemente, y yo por conocimiento de lo que tengo de Pastor Eber, de la iglesia, yo sé que han operado y operan en varios de ellos. El modelo episcopal, el presbiteriano o el congregacional revelan que los cristianos han buscado en cada época una forma de administrar la comunidad de fe que refleje la voluntad de Dios, porque eso es lo que debemos buscar. Que la iglesia local refleje, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Que la iglesia local refleje la voluntad de Dios. No el carácter del hombre, no lo que el hombre quiere imponer, sino la voluntad de Dios. En medio de las diferencias estructurales y los enfoques organizacionales, debe permanecer una verdad inmutable. Debe permanecer una verdad inmutable,
Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a Él debemos someternos y sujetarnos todos. Eso dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Vamos a ver ahí en las Escrituras. Efesios capítulo 1. Fíjese usted cómo la Escritura lo dice de una manera muy clara, para que podamos comprender, hermanos, que la iglesia no es propiedad del ser humano, es propiedad de Dios, de Cristo Jesús. Dios por su gracia nos permite avanzar y crecer y desarrollar y fructificar. Fíjense lo que dice aquí. Efesios 1:22. Gloria a Dios. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Aleluya. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, universal y local. Aleluya. Amén. Él es la cabeza, Él es el Señor. Toda autoridad humana en la iglesia es delegada, no propia, instrumental, no absoluta. Los pastores, los ancianos, los obispos y líderes son siervos del gran pastor. Amén. Aleluya. Ese es nuestro privilegio. Nosotros estamos bajo la autoridad del buen pastor, Cristo Jesús. Eso dice en Primera de Pedro, vayamos ahí. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Es importante tener presente estas escrituras. Gloria a Jesús. Veamos, hermanos. Amén. Veamos aquí, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, 4. Fíjense lo que dice. Bendito sea Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gracia, de gloria. Aleluya. El príncipe de los pastores, Cristo Jesús. A Él debemos someternos. Hemos sido llamados a cuidar el rebaño con humildad, temblor y amor. ¿Cómo hemos sido llamados, hermanos? Con humildad. Hemos sido llamados a cuidar el rebaño con humildad, temblor y amor. Hermanos, a veces cuando el líder parte y hay varios líderes, de repente estos líderes piensan que deben repartirse el poder. No es así. No es así. Amén. Debemos con humildad, con temor de Dios y con amor seguir sirviendo. ¿Me escuchó? Amén. Yo no sé cuántos líderes hay aquí, cuántos hermanos han sido levantados como pastores, pero cuidado, cuide su corazón. Amén. Mantenga la sencillez, mantenga la humildad. No se sienta dueño de nada. Usted es un siervo, un privilegiado, un escogido de Dios para servir con humildad. Amén. Con temblor y amor. Aleluya. Hay que repetirnos, porque a veces como que nos sentimos que somos algo. Y por la gracia de Dios somos lo que somos. Amén. Por la gracia de Dios somos lo que somos. El propósito de esta enseñanza, hermanos, no es promover una organización, una denominación. Da pena cuando las personas levantan un nombre de una asociación, una organización. No, es levantar el nombre de Jesús.
La organización es una herramienta, un instrumento de servicio para que el nombre que está sobre todo nombre sea levantado. Aleluya. El de Cristo Jesús. Amén. Esta organización es un siervo de Cristo para levantar el nombre de Jesús, que es el nombre dado a los hombres sobre todo nombre. Gloria a Dios. Yo he llamado la atención a veces a mis amigos pastores allá en FIPA. De repente un pastor dice, por causa de FIPA, el Perú no ha caído, que por causa de FIPA, y por FIPA estuvo orando, y porque FIPA... No, es Dios, es Cristo. Dios nos dio el privilegio, la gracia de orar, de buscar, pero fue Dios quien hizo la obra, no nosotros. Es la gracia de Dios la que sostiene este país, no una organización. ¿Me está escuchando? Yo sé que hay personas inmaduras que a veces no entienden bien estas cosas, pero tenemos que madurar, tenemos que entender que por la gracia de Dios somos lo que somos. Dios quiere que usemos las cosas como herramientas e instrumentos de servicio para bendecir al pueblo de Dios, no para servirnos de ellos. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado. No debemos caer en la arrogancia y la vanidad. Estos modelos de gobierno eclesiástico deben ser reconocidos como cosas que Dios ha puesto para el mejor servicio de la iglesia local. Vivimos en un tiempo en que muchos ministerios son medidos por su tamaño, su eficiencia o su visibilidad. Es urgente recordar que la verdadera autoridad en la iglesia no se ejerce desde un trono, sino desde una toalla y una vasija. A mí me gusta cuando mis amigos del extranjero vienen a este país y vienen y dicen, hermanos, aquí estamos para lavarles los pies. Wow. Uno se escucha y dice, estos gringos, esta gente que tiene mucho dinero, vienen a lavarnos los pies. Vienen a ponerse a nuestro servicio. Vienen para bendecir al pueblo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo desafío! Amén, a eso venimos, a servir, a ayudar, a contribuir al fortalecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. No ponernos como señores, sino entender que somos siervos. Amén. Que Dios nos ha dado autoridad para servir, para la edificación y no para la destrucción. ¿Hasta aquí se está captando, hermanos? Por tanto, toda reflexión sobre el gobierno de la iglesia debe comenzar no en los manuales administrativos, sino a los pies de Cristo, donde el liderazgo es sinónimo de amor sacrificial y obediencia total. Entonces nuestro deseo debe ser iluminados, edificados en el corazón y fortalecidos en el liderazgo cristiano, para que con claridad doctrinal, con devoción, podamos practicar nuestro servicio a Dios y hacer las cosas de manera que sea el nombre de Dios quien sea glorificado. Que el Señor nos ayude, hermanos, para tomar presente y tomar en cuenta estas verdades. En el Nuevo Testamento se nos presentan varios modelos, básicamente estos tres que he mencionado, para servir, para contribuir al desarrollo de la iglesia. Ninguno es dueño. En Jerusalén la congregación participaba activamente en la elección de los servidores. Hechos capítulo 16, ahí vemos una acción congregacional donde la iglesia toma ocasión para elegir a diáconos. Alabado sea Dios. Porque los diáconos pueden ser elegidos por la congregación. Diferentes con los pastores los elige Dios. En las iglesias gentiles los apóstoles designaban ancianos en cada ciudad, un gobierno presbiteriano. Y más adelante surgen los obispos o supervisores encargados de cuidar varias comunidades. Filipenses capítulo 1, versículo 1, Tito 1, 7. Esta diversidad, hermanos, no fue producto de confusión. O sea, esa diversidad de gobierno en las iglesias no producía confusión, sino procedía de una sabiduría divina, adaptativa,
que permitía que cada iglesia local viviera bajo los mismos principios espirituales, aunque con expresiones organizacionales distintas. Lo esencial no era la forma, sino el fondo espiritual, la autoridad de Cristo, la guía del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque todo es espiritual, hermanos. Amén. Esta no es una asociación humana, este no es un club social, no es una organización política, esta es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Amén. Amén. Estamos para servir a Cristo, para servir a Dios, para adorar al Señor, para rendirle culto. Aquí no venimos a exhibirnos. El ministerio de alabanza no viene para ser alabado, viene para ser un conducto que pueda conducirnos a alabar al Dios de los dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes, Cristo Jesús. Amén. Ese es el propósito. Cuando se pierde ese propósito, hermano, todo se desvirtúa, se pierde la esencia, y entonces todo viene a ser carnal, natural, humano, donde el Espíritu de Dios ya no se mueve, sino el espíritu carnal, la humanidad. Y eso no trae bendición, sino destrucción, hermanos. Nos volvemos religiosos. Y eso no le sirve. No sirve al Señor y no sirve a nosotros. No es para edificación. ¿Me están escuchando? Sí. El apóstol Pablo dice a los Gálatas: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Para que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la meta. Que cada uno de nosotros refleje el amor de Dios, refleje el carácter de Cristo. Nos amemos, nos bendigamos, nos sirvamos. Y no busquemos nombres, posiciones. De eso no se trata la obra de Dios. La obra de Dios se trata de servicio, hermano. Cristo Jesús se hizo siervo y siervo hasta la cruz. Amén. Ese es el propósito de Dios. Entonces necesitamos someternos al Señor. Han surgido diferentes modelos, están ahí. Esta diversidad no fue un producto de confusión, sino de sabiduría divina y atractiva que permitió que cada iglesia local viviera bajo los mismos principios espirituales. Aunque con expresiones distintas, organizaciones distintas, lo esencial no era la forma, sino el fondo espiritual, la autoridad de Cristo, la guía del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra. Con el paso de los siglos, los cristianos buscaron definir y sistematizar estas formas de gobierno. Y de ahí emergieron tres modelos principales. Y los tres coexisten, interactúan y tienen un lugar en el cuerpo de Cristo, de acuerdo a la condición o situación que se presente. El episcopal, donde un obispo supervisor ejerce autoridad sobre varias iglesias. El episcopal es bíblico. El gobierno episcopal, donde un hombre de Dios, ungido por el Señor, llamado por el Señor, toma la autoridad y supervisa y ejerce autoridad sobre varias iglesias. Alabado sea Dios. El presbiteriano, donde los ancianos, los líderes, los pastores de diferentes lugares gobiernan en conjunto bajo un sistema de representación. En mi iglesia local, en la misión que yo pastoreo, yo soy una especie de obispo que superviso, que guío, dirijo, no doy algunas pautas, pero lo hago acompañado de un presbiterio, amigos pastores que son pastores de las diferentes iglesias que hemos levantado, con ellos nos juntamos, evaluamos, examinamos y vemos, nos proyectamos, planificamos y juntos miramos por la congregación, representando a la iglesia. O sea, funcionamos también no solo episcopalmente, sino presbiterianamente. La palabra presbiterio significa que gente que representa a la iglesia, la representa hombres de Dios, ancianos, maduros, que toman representación y responsabilidad por sus hermanos pequeños, para ayudarlos, para guiarlos, para orientarlos. Por eso es bueno contar con un equipo de personas, pero maduros, pues, que no estén buscando por puestos, sino por servicio. Que no estén buscando por puestos, sino por servicio. Que quieran bendecir a sus hermanos, ayudarlos. Y que no quieran, pues, títulos
sino sacrificio, obediencia, servicio. Amén. Y el congregacional, donde la autoridad última reside en la asamblea local de creyentes para determinadas circunstancias o situaciones. Cada modelo que estoy mencionando tiene fundamento bíblico y virtudes espirituales que, correctamente entendidas, pueden enriquecer a la iglesia actual. El problema no radica en la estructura en sí, sino en el espíritu con que se ejerce. El problema no radica en la estructura en sí, sino en el espíritu con que se ejerce. Tiene que ser hecho con un espíritu de servicio, de amor, de gracia, de misericordia, para bendecir, para servir. Es una pena, hay lugares donde entran en debates, en discusiones, donde cada uno quiere prevalecer e imponer, y se producen cismas, rompimientos. Que Dios nos libre de ser causa de esas cosas. Que Dios nos guarde. Y nuestra opinión no sea la de traer un cisma en la iglesia local, sino la unidad, el compañerismo, la fraternidad, la fortaleza del cuerpo. Amén. Que Dios nos ayude, porque a veces la gente quiere tomar una posición que no le corresponde. Un gobierno sin carácter es tiranía. Un gobierno sin carácter es tiranía. Una asamblea sin liderazgo es confusión. Y una autoridad sin servicio es contradicción del Evangelio. Una autoridad sin servicio es contradicción al Evangelio. Por eso, antes de analizar los modelos de gobierno, debemos volver al corazón del mensaje bíblico. El liderazgo en la iglesia es una forma de amor. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Aleluya. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Hemos venido a dar nuestra vida, hermanos. Gloria a Dios. Por las ovejas. En otras palabras, el liderazgo espiritual no busca prestigio, sino entrega. No busca ser servido, sino servir. Amén. Gloria a Dios. Un estudio del gobierno eclesiástico, entonces, no es un asunto meramente teórico o institucional. Es una cuestión de obediencia a Cristo y de edificación del cuerpo. Cada iglesia local, sin importar su denominación o forma de organización, está llamada a reflejar el modelo divino. Un liderazgo santo, servicio humilde y unidad en el espíritu. Gloria a Dios. Yo me recuerdo, hermano, yo era joven en la iglesia local, mi pastor Carlos Jara, presidente de jóvenes, he sido maestro de niños, he sido diácono, líder de la juventud. Y yo me acuerdo cuando los hermanos bebés a quienes yo visitaba, apoyaba, dirigía, venían a mí: no, usted es nuestro pastor, usted nos pastorea, usted siempre tiene cuidado de nosotros, usted siempre nos cuida, usted nos guarda. Y querían que yo diera un golpe de estado, querían que yo asuma. Decían: no, cuidado, eso no es de Dios, eso no glorifica a Dios. Dios nos libre de ser causa de una división. Amén. Dios nos libre de ser causa de una división. Eso Dios nos bendice, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios no prospera eso. Eso no le agrada a Dios. Tenemos que tener cuidado. Amén. Es una cuestión de obediencia a Cristo y de edificación del cuerpo. Cada iglesia local, sin importar su denominación, debe buscar un liderazgo santo, servicio humilde y unidad en el espíritu. Debemos ver los modelos con detenimiento, reconociendo su base bíblica, sus fortalezas y sus desafíos. Pero más allá de las diferencias, este recorrido debe llevarnos a una condición suprema. La verdadera autoridad espiritual nace del carácter de Cristo en el corazón del líder. Y la salud de una iglesia depende más de su fidelidad al Evangelio que de su estructura administrativa. De su fidelidad al Evangelio que de la estructura administrativa. No es la forma, es el fondo, hermanos. Debemos buscar adorar a Dios y servirlo con un corazón humilde. Que podamos ser inspirados por Dios para redescubrir el sentido santo del liderazgo cristiano,
donde el poder se expresa en el servicio, la grandeza en la humildad y la autoridad en la obediencia al Señor de la iglesia. Amén. Aleluya. Tenemos que evitar cualquier cisma, cualquier división, cualquier conveniencia carnal y humana, cualquier egoísmo. Muy bien. Primera premisa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y este cuerpo está gobernada por Dios. ¿Me escuchó? Amén. Primera premisa, fundamental. La iglesia es el cuerpo de Cristo y esta comunidad cristiana está gobernada por Dios. La iglesia, hermanos, no es una institución humana con fines administrativos, es el cuerpo vivo de Cristo. Gloria a Dios. Toda forma de liderazgo y gobierno dentro de ella debe reflejar el señorío de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Ustedes no saben, hermano, cuando a mí el pastor Fabián me habló de este tema, yo me puse a orar. Le dije, Señor, yo no estoy jugando a la iglesita, tú lo sabes, yo tomé la decisión de hacer las cosas conforme a tu amor. Por favor, revélame, enséñame, ministrame, que pueda hablar con el corazón a mis hermanos, que pueda ser tu voz para tu pueblo, Señor. Que pueda ayudar a tu pueblo, Señor, a redirigirse en ti, a servirte a ti, a hacer las cosas conforme a tu modelo. Ayúdame, dame revelación, enséñame. Y Dios comenzó a hablar. Así que yo tomé nota. Gloria a Dios. No vengo acá a jugar, sino a decirles lo que Dios me ha dicho. Y Dios me ha dicho que hay dos cosas fundamentales. La iglesia es de Dios, Cristo es la cabeza, el carácter es más importante que la autoridad o oposición. Aleluya. Vamos a ver. Toda forma de liderazgo y gobierno dentro de ella debe reflejar el señorío de Cristo y la acción del Espíritu Santo. Desde los primeros días en Jerusalén, el Espíritu guiaba la toma de decisiones. Oraban, pues, hermanos, buscaban a Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13, mientras estos adoraban a Dios, ministrando al Señor, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Aleluya. El Espíritu Santo activo, moviéndose, guiando, dirigiendo. Porque dependemos de Él, hermanos. Amén. No dependemos de nosotros mismos. No se trata de quién soy yo y de la autoridad humana. No, se trata de la palabra de Dios. De lo que Dios quiere, no de lo que nosotros queremos. Amén. Hay que estar dispuesto al sacrificio, a la renuncia. La autoridad en su esencia pertenece a Dios. Y los hombres llamados a liderar son administradores de esa autoridad delegada. El propósito del gobierno eclesiástico no es controlar, sino edificar. Corregir con amor y guiar al pueblo de Dios hacia la madurez espiritual. Ese es nuestro llamado, hermanos. Gloria a Dios. A eso debemos estar abocados. Amén. A edificar, a establecer los propósitos de Dios. El propósito del gobierno eclesiástico no es controlar, sino edificar. Corregir con amor y guiar al pueblo de Dios hacia la madurez espiritual. Aleluya. La iglesia tiene que crecer, tiene que madurar. Yo he tenido un buen pastor, Carlos Jara. Aleluya. Es un amigo ahora. Y siempre lo menciono como mi pastor y mi único pastor. Nunca he asumido a nadie como otro pastor que sea mi pastor, más que Carlos Jara. Pero él era un hombre que supo direccionarme, supo corregirme, supo llamarme la atención, porque esperaba que yo pudiera dar fruto. Bendito sea Dios. Ese es el propósito de Dios. Fundamentos bíblicos del gobierno eclesiástico. El gobierno eclesiástico tiene raíces profundas en la revelación divina. Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció un patrón de liderazgo compartido. Un patrón de liderazgo compartido. Por ejemplo, Moisés con los 70 ancianos. Números 11 y 16. Los sacerdotes y levitas con funciones específicas. Y los jueces como guías morales y espirituales. O sea, equipo. Gloria a Dios. ¿No? Responsabilidad compartida. Alabado sea Dios.
Tú aquí, hermano, tú allá, mira, tú encárgate aquí, tú encárgate allá, cada uno asume una responsabilidad y todos con el deseo de que la iglesia florezca. Amén. Somos responsables, gloria a Dios. No somos señores, somos gente a quien Dios le ha dado una autoridad. En el Nuevo Testamento, ese principio continúa bajo la dirección del Espíritu. No existe una forma rígida impuesta, sino principios que orientan la práctica, autoridad bajo el servicio, pluralidad de liderazgo y sumisión mutua. Sumisión mutua. Yo me reúno con los pastores de la misión cada 15 días, cada 20 días y compartimos, intercambiamos ideas, planificamos, cada uno da una opinión, un pensamiento, nos sometemos mutuamente. Amén. Porque nuestro deseo es servir a la iglesia, bendecirla, edificarla. Ninguno se siente el dueño, sino un servidor más. Amén. Gloria a Dios. Un servidor más. Gloria a Dios. Autoridad bajo servicio, pluralidad de liderazgo, sumisión mutua. Jesús enseñó en Mateo 20:26: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está. Esta es palabra de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Vale. Hablemos del modelo congregacional, que representa el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes son sacerdotes, siervos del Señor. El modelo congregacional resalta la autonomía de cada iglesia local y la participación activa de los creyentes en las decisiones espirituales. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 6, es un modelo. Ahí podemos ver cómo es que la iglesia pasó por una crisis momentánea, donde había murmuración, se estaban quejando, las hermanas desamparadas de los griegos estaban siendo desatendidas. Ellos van y reclaman a los apóstoles. Pedro les dice: desde ustedes escojan hombres piadosos, temerosos de Dios, santos, llenos de fe, de buen testimonio, íntegros, que se ocupen de esta labor, porque nosotros nos vamos a ocupar en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces se encomendó esta función, esta labor, un trabajo de la congregación. Muestra la congregación eligiendo a los primeros diáconos. En 2 Corintios 2:6 y Mateo 18:17 revela que la disciplina y la corrección se ejercen en comunidad. El principio rector es el sacerdocio universal. 1 Pedro 2:9. Todos los creyentes son llamados a servir y a discernir la voluntad de Dios juntos. Este modelo recuerda que la autoridad no está concentrada en unos pocos, sino que Cristo es la cabeza y cada miembro tiene un rol vital. Cada creyente tiene un llamado, un ministerio, una función. 1 Pedro 4:10 dice que cada uno, conforme al don que ha recibido, ministra a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo menos un don para servir. Porque hemos sido llamados a servirnos los unos a los otros. ¿A qué hemos sido llamados? A servirnos los unos a los. Somos servidores de los, somos siervos de los demás, hermanos. Ese es nuestro privilegio, es una bendición. Entonces tenemos que entender que Dios nos ha llamado a servir. El servicio es la honra del hombre de Dios. El modelo presbiteriano, el gobierno de los ancianos, es decir, hermanos maduros, pueden ser pastores, delegados en cada congregación local, que se juntan para tomar una acción, una decisión sobre algún tema en particular, en la que tiene que haber consenso, unidad. Siempre pensando no en nosotros, sino en la congregación. ¿Pensando en quién? No en nosotros, sino en la congregación. El modelo presbiteriano surge del liderazgo compartido de los ancianos, presbíteros, así se le llama. En Hechos 14:23, Pablo y Bernabé designaron ancianos en cada iglesia. Este sistema reconoce la necesidad de responsabilidad y unidad doctrinal entre las iglesias, mediante una estructura representativa que evita tanto el autoritarismo
como el aislamiento. O sea, eso nos libra de que alguien se enseñoree de la iglesia. ¿Me están escuchando? Amén. Evita de que alguien se enseñoree de la iglesia y se sienta que es el dueño. Eso es peligroso, eso no es así. Hay muchos que lo hacen, pero eso no es así. Dios tenga misericordia de ellos. Los presbíteros son llamados a gobernar con humildad, predicar con fidelidad y ejercer disciplina espiritual con amor. Así dice 1 Timoteo 5:17. Son llamados a gobernar con humildad, predicar con fidelidad y ejercer disciplina espiritual con amor. Aleluya. El liderazgo plural evita la dependencia de un solo individuo y promueve el discernimiento colectivo bajo la autoridad de Cristo. Es bueno escuchar a otros. ¿Qué opinas, hermano? ¿Qué te parece? Vamos, dame una opinión. Entonces así compartimos. El modelo episcopal, supervisión y cuidado pastoral. El modelo episcopal, basado en el término episcopos, supervisor, destaca la figura del obispo como guía y protector de varias congregaciones. Lo que decía hace unos minutos el pastor, ¿no? El pastor Fabián, de que la iglesia, la comunidad de aquí, hermanos, puede tener representatividad en otros países, en otros lugares. Gloria a Dios, qué maravilloso que haya varias congregaciones, que las congregaciones se vayan multiplicando. Amén. Se va extendiendo las misiones. Amén, está bien, eso es bueno. Gloria a Dios. Pero hay un guía, hay gente que protege estas congregaciones. En Filipenses 1:1, en 1 Timoteo 3:1-7, se mencionan los obispos junto con los diáconos, subrayando la necesidad de un liderazgo ejemplar. Hay que ser ejemplo, por supuesto. Lejos de ser una jerarquía de poder, el rol episcopal, en su sentido bíblico, debe ser el de un pastor que vela por la unidad, la pureza doctrinal y el bienestar espiritual del rebaño. Tito 1:7 equipara anciano y obispo, revelando que el énfasis está más en el carácter del líder que en el título que ostenta. No se trata de títulos, se trata de servicio, de función. Gloria a Dios. Amén, de función. Alabado sea Dios. Y entonces pasamos a las cosas esenciales. El carácter del líder espiritual más allá de la estructura. El carácter del líder espiritual más allá de la estructura. La Escritura dedica más espacio a describir cómo debe ser el líder que lo que debe hacer el líder. La Escritura, hermano, la palabra de Dios, dedica más espacio a describir cómo debe ser el líder que a qué debe dedicarse el líder. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, enumeran virtudes. Una de ellas, sobriedad. Sobriedad quiere decir una persona que no se deja llevar por sus emociones, que no es iracundo, que no trata de imponerse, que tiene autocontrol. Wow, sobriedad. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, llegó un invitado a FIPA, un hermano, un pastor, que estaba hablando de ciertos temas controversiales. Y un pastor amigo mío que entraba, al escuchar algunas palabras, se acercó a mí y me dijo: ¿y a este quién lo ha invitado? Me dijo: ¿qué es lo que está hablando? Yo no venía a escuchar estupideces, me dijo. Levantó su mano y varios pastores lo escucharon y se fue. Dije: varón, tranquilo, hermano, hay que escuchar. Amén, ya después vemos. Tranquilo. No, y se fue. A los 10, 15 minutos regresó, avergonzado. Pero ya había hecho algo malo, ya había quedado mal. No tuvo control, no tuvo dominio. Está bien, te molestó lo que estás viendo, pero tranquilo, pues, ya después emites un juicio, hablas, pero no reacciones con violencia, no ataques, no insultes. ¿Me están escuchando? Ese no es el carácter de Cristo, pues.
Hay gente que actúa así, pero no es así. Somos hijos de Dios. Amén. El liderazgo eclesiástico se sostiene sobre la integridad y la dependencia del Espíritu Santo. Sin carácter, toda estructura se derrumba. Fidelidad, dominio propio, hospitalidad y amor a lo bueno son caracteres que deben acompañar al hombre de Dios. Amén. Esa es la forma, hermano. Tenemos que amar, tenemos que bendecir. No somos llamados a juzgar. La Biblia nos exhorta a no entremeternos en lo ajeno. ¿Qué les parece eso? La Biblia nos exhorta a no entremeternos en lo ajeno. O sea, hay cosas privadas que las personas tienen derecho a decidir y a hacer, en las cuales nuestra opinión no cuenta. ¿Me están oyendo, hermanos? Amén. No, que no me parece, que así no es. No. Quítate también tu opinión, no sirve. Es la decisión de la persona, es su parte privada. Ahí no cuenta nuestra opinión. ¿Me están escuchando? Pero hay gente que quiere meterse. La Biblia dice que no debemos entremeternos en lo... ¿En qué? En lo ajeno. Así nos dice la Biblia, no hay instrucciones. El líder no domina, sirve. Su autoridad no se impone, se gana con ejemplo, humildad. La iglesia necesita menos cargos y más siervos. Aleluya. ¿No? Un hermano está bien atento, recibe a los hermanos y ama, es gentil, hasta que se le da el título de diácono, hasta que se le denomina líder. En ese instante ya se siente ya dueño de la iglesia y comienza a maltratar, se siente un señor, deja de servir para comenzar a buscar ser servido. Eso no glorifica a Dios. Spurgeon decía que el hombre es un animal bien raro. Se le golpea la espalda y se le hincha el pecho. Se siente como que... No, tranquilo, hermano. ¿Me está escuchando? Aleluya. No, acá no se trata de ser la estrella de nada. La autoridad espiritual entre servicio y responsabilidad. El liderazgo bíblico es un privilegio y una carga santa. Debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. ¿Qué les parece eso? Debemos obedecer a nuestros pastores porque ellos velan por nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay gente a veces un poco rebelona, ¿sí o no? No. ¿Qué se cree del pastor? No, tranquilo, es tu pastor. Hay que obedecerle y sujetarnos a ellos. Gloria a Dios. Amén. Hay que obedecer, hay que sujetarnos. Porque ellos velan por nuestras almas. Esa autoridad debe ejercerse en amor, buscando la edificación del cuerpo. Pablo dice, Dios nos ha dado autoridad no para vuestra destrucción, sino para vuestra edificación. Toda forma de gobierno, sea congregacional, presbiteriano o episcopal, debe rendir cuentas a la palabra de Dios. Amén. Porque servimos a Dios, no a los hombres. La autoridad legítima nace del servicio, no del control. Un liderazgo espiritual saludable refleja el corazón de Cristo, quien lavó los pies de los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Me acuerdo, hermanos, con un grupo de hermanos, había un vecino que tenía un hijo loquito, que salía todo sucio a la calle, un joven de unos 22 años. Lo recogimos, lo llevamos a la iglesia, lo bañamos, lo talqueamos, le regalamos ropa, lo vestimos y lo comenzamos a llevar a la iglesia a orar y a buscar a Dios. Gloria a Dios. Sin ninguna pretensión, solo con el ánimo de bendecir. Qué bonito, ¿no? Amar al prójimo y querer hacer algo por el bien de alguien. A eso nos ha llamado Dios, ¿no? Nada más, no es tanta cosa.
quien lavó los pies a sus discípulos. Cristo nos dio el ejemplo. Unidad y diversidad en los modelos eclesiásticos. Los diferentes modelos de gobierno, esto ya terminé. Voy terminando, hermanos, tranquilos. Sí, que vamos a deshojar del pastor. Tranquilos. Estoy poniendo ahí varios fundamentos. Unidad y diversidad en los modelos eclesiásticos. Los diferentes modelos del gobierno eclesiástico no deben ser motivo de división, sino de enriquecimiento mutuo. O sea, venimos a sumar, no venimos a restar, venimos a sumar, venimos a incrementar, a añadir bendición. Como un hermano dice que su hija se iba a casar y estaba bien triste. Dice, voy a perder a mi hija, decía. Y ese comentario llegó a su pastor, y el pastor dice, no vas a perder a tu hija, vas a ganar un hijo. No vas a perder a tu hija, vas a ganar un hijo. Qué diferente manera de ver, ¿sí? Aleluya. Hay que aprender a ver las cosas de manera positiva, para bendición. Es para sumar, para incrementar, para añadir bendición. Amén. Amén. Qué bonito, gloria a Dios. Efesios 4, 3 al 6 llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El mismo Espíritu obra en distintas formas de organización para edificar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La diversidad estructural no anula la unidad espiritual, sino que la complementa. El desafío de la iglesia moderna es mantener la fidelidad doctrinal y el amor fraternal, entendiendo que el reino de Dios no se edifica con uniformidad, sino con comunión en la verdad. O sea que hay diversidad, formas distintas, pero con el propósito de edificar, de bendecir. Y hay que reconocer esa diversidad. Entonces, voy terminando. Al recorrer los distintos modelos de gobierno eclesiástico, congregacional, presbiteriano o episcopal, descubrimos que el propósito de Dios nunca ha sido uniformar la forma, sino preservar la esencia. La iglesia no fue llamada a imitar estructuras humanas, sino a reflejar en toda organización la sabiduría, el orden y la gracia del Espíritu Santo. Así como cada miembro del cuerpo cumple una función distinta, pero indispensable, cada modelo de gobierno en su contexto histórico y teológico ha contribuido a la edificación del cuerpo de Cristo en maneras únicas. El modelo congregacional nos recuerda que la iglesia no pertenece a los hombres, sino a Cristo. Que el sacerdocio de todos los creyentes no es una teoría, sino una práctica viva, donde cada hermano tiene voz y responsabilidad ante Dios. El modelo presbiteriano nos enseña que la importancia de la sabiduría colectiva, la rendición de cuentas y la fidelidad doctrinal compartida. Que los ancianos no gobiernan para sí mismos, sino en nombre de Cristo y para el bien del rebaño. Y el modelo episcopal, en su expresión más pura, nos invita a reconocer el valor de la supervisión pastoral, el cuidado amplio del liderazgo y la unidad que trasciende las fronteras locales, recordándonos que la iglesia de Cristo es una sola en todo lugar y tiempo. Sin embargo, la historia también nos enseña que cualquier estructura, por más bíblica o eficiente que parezca, puede degenerar en orgullo, abuso o división cuando se separa del espíritu del Evangelio. El problema no radica en el sistema, sino en el corazón del ser humano. Un obispo sin humildad, un presbiterio sin amor o una congregación sin discernimiento puede convertir la bendición del orden en instrumento de poder y desunión. Por eso la verdadera reforma eclesiástica comienza en el corazón de los líderes. Antes de organizar la iglesia, Dios desea organizar el alma de quienes la guían. Antes de gobernar sobre otros, el líder debe aprender a ser gobernado por la palabra y el Espíritu Santo. El carácter cristiano, templado en oración, sostenido en la gracia y probado en el servicio, es el cimiento donde cualquier modelo encuentra legitimidad y autoridad moral.
La iglesia no necesita estructuras perfectas, sino hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios, tenemos que orar para que Dios fluya a través de nosotros, su gracia, su palabra, su poder, su amor, su sencillez, se manifiesten a través, reflejemos el amor de Dios y no caminemos en soberbia, en orgullo, en pretensión humana, tratando de imponernos como si fuéramos algo. Separados de Cristo nada podemos hacer y por la gracia de Dios somos lo que somos. El Nuevo Testamento no impone un único esquema de gobierno porque el reino de Dios no se edifica con manuales, sino con corazones obedientes. Jesús no deja una constitución institucional, sino un mandamiento supremo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. La verdadera autoridad espiritual se mide por el amor. El liderazgo fiel se reconoce en el fruto: humildad, servicio, fidelidad y unidad. Toda forma de gobierno eclesiástico debe, por tanto, subordinarse a la supremacía de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Es el rey que gobierna con justicia y mansedumbre. Cuando los líderes se apartan de su ejemplo, la iglesia pierde su esencia. Pero cuando se someten a su señorío, la iglesia resplandece como una comunidad de gracia, verdad y amor. Hoy más que nunca la iglesia necesita líderes que no busquen la grandeza, sino la fidelidad, que prefieran el anonimato antes que el aplauso, el servicio antes que la supremacía. Necesitamos pastores que comprendan que el gobierno espiritual no consiste en mandar, sino en pastorear con lágrimas, paciencia y esperanza. El liderazgo cristiano no es una carrera de prestigio, sino una cruz diaria. El verdadero líder no impone, sino que inspira, no exige, sino que guía, no oprime, sino que levanta. El apóstol Pablo escribió: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. En esa breve frase se encierra toda la teología del liderazgo bíblico: colaborar para el gozo de los santos. Cuando un líder se alegra más en ver a su pueblo madurar que en recibir honores, entonces ha entendido el corazón del reino. Por tanto, al concluir este estudio, afirmamos que la unidad del cuerpo de Cristo no depende de adoptar un único modelo, sino de abrazar el mismo espíritu. Una iglesia congregacional puede reflejar el reino tanto como una iglesia presbiteriana o episcopal, siempre y cuando Cristo sea el centro, la palabra su norma y el amor su fuerza. Donde el Espíritu Santo reina hay libertad, y donde hay libertad hay orden, porque el orden de Dios no es represión, sino armonía. Así pues, que cada iglesia local, sin importar su tradición, examine su estructura a la luz de las Escrituras, pero sobre todo, examine su corazón a la luz del Evangelio. Que los líderes recuerden que su autoridad no es propiedad, sino servicio. Que los pastores comprendan que su llamado no es dominar, sino cuidar. Y que los creyentes entiendan que su participación no es opcional, sino parte vital del sacerdocio de todos los santos. Que esta generación de líderes y creyentes se levanten con una visión renovada del gobierno eclesiástico, no como un tema institucional, sino como una expresión del reino de Dios en la tierra, donde el orden, la gracia y la verdad se abrazan para reflejar al Rey Eterno. Y que al final de todo, al mirar la obra terminada, podamos decir con gozo y reverencia: a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. El desafío que tenemos es bastante grande. Tenemos una labor honrosa que cumplir. Nuestra labor es cuidar, proteger, ayudar a nuestros hermanos, contribuir a la armonía y a la paz, a la unidad del Espíritu para la gloria de Dios.
Pónganse de pie, vamos a orar. Por favor, levante sus manos al cielo y repita conmigo. Señor, vamos, repita conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, oh buen Dios, que nos ayudes a mantenernos fieles, sencillos, humildes, para seguir sirviendo y bendiciendo a nuestros hermanos. Somos tus siervos, Señor. Queremos ser fieles. Ayúdanos, oh Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor. Gracias, porque podemos depender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.